Bueno, bueno, bienvenidos a todos. Hoy excepcionalmente nos dimos el lujo, digamos, de armar como un ciclo de charlas para abordar los contenidos de lo que es el núcleo 4 de nuestra unidad de aprendizaje. En esta ocasión, digamos, tanto el día lunes como el día miércoles, vamos a tener la oportunidad de contar con eh, personas con mucha trayectoria en los temas que nos proponemos desde la unidad de aprendizaje, ya sea desde el ámbito académico como, digamos, de la experiencia a escala territorial. Eh, este ciclo de charlas, como ustedes tuvieron acceso, ¿no? En el programa ese interactivo que compartimos, va a abordar dos grandes temas. Uno tiene que ver con poder caracterizar el desarrollo urbano capitalista y el otro gran tema asociado en función de los desafíos y justamente de las particularidades que asume el suelo urbano a la fecha, pensar, digamos, en clave, en perspectiva de derechos humanos y entonces en clave de derecho a la ciudad. Eh, la verdad es que en el día de hoy contamos con la presencia de Laura Zulaika, que es, bueno, una compañera de nuestra casa, digamos, de estudios. Ella es doctora en, disculpen, doctora en geografía, magíster y licenciada en diagnóstico y gestión ambiental. Es investigadora adjunta del CONICET. Trabaja en el Instituto del Hábitat y del Ambiente, en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de nuestra Universidad Nacional de Mar del Plata. Es profesora adjunta en esa misma facultad y en la Facultad de Humanidades. Es profesora de cursos de posgrado en distintos ámbitos académicos y se destaca por su participación en proyectos interdisciplinarios. Dirige y participa proyectos de investigación, extensión, transferencia relativos a temas de ambiente, sustentabilidad y hábitat en áreas periurbanas en la ciudad de Mar del Plata. La verdad nos pareció una enorme oportunidad contar con Laura en la fecha de hoy. Años anteriores abordábamos los temas de desarrollo urbano como el hábitat prevalente, digamos, de lo que nosotros definimos como hábitat humano, aquel que está construido por nuestra especie. Hemos visto y transitado, bueno, y problematizado, digamos, la definición de hábitat, pero cuando pensamos concretamente en el hábitat construido por nuestra especie, hoy tenemos que decir, y sobre todo a partir de este siglo, que el suelo urbano es el que está, ha logrado, digamos, en función de nuestras formas de organizarnos como sociedad, mayor prevalencia, si se quiere. Entonces, para nosotros, y en el marco de esta carrera de medicina, nos parece como sustantivo conocer en perspectiva histórica cómo se ha ido consolidando ese suelo urbano, qué características tiene hoy, sobre todo en estos espacios de transición, que son en los que hace especial énfasis y foco Laura, que son el borde periurbano, ¿no? Donde todavía hay esa transición entre lo que es el suelo rural y el suelo urbano con todas sus lógicas, ¿no? Eh, pero bueno, siempre pensando en la clave de una carrera de medicina que está preocupada y ocupada por pensar los desafíos vigentes del campo de la salud, muchos de ellos asociados a los modos de vida que tenemos hoy como sociedad y que claramente se plasman en la vida en las ciudades, digamos. Muchos de ellos y muchos de los desafíos que tienen los futuros y futuras médicas de esta carrera tiene que ver con las condiciones de habitabilidad de ese suelo urbano eh, que, que obviamente impacta directamente sobre el proceso salud-enfermedad, atención y cuidados. Eso un poco por modo de título y de introducción, y jerarquizar, obviamente, rejerarquizar la palabra de Laura, que hoy nos va a compartir todo su saber y experiencia. Así que te damos la palabra, te dejo tranqui y un millón de gracias por anticipado. No, por favor, bueno, muchísimas gracias, Lucía, por la presentación y bueno, a vos y a todo el equipo por invitarme a transmitir brevemente un poco de mi experiencia en trabajo territorial y bueno, algunos trabajos que he realizado en el periurbano de Mar del Plata, como bien
vos decías, y bueno, me parece súper interesante y muy innovador que también en la carrera de medicina haya interés por estos temas y poder vincularlos directamente con los procesos de salud, enfermedad, como vos lo mencionabas, y con este anclaje territorial y comprendiendo un poco estas dinámicas urbanas. Entonces eso me parece novedoso y bueno, y voy a tratar de ser lo más didáctica posible y bueno, y que hablar de una manera que sea fácil de entender y que podamos sentirnos identificadas e identificados con todo lo que les voy a contar, que seguramente los participantes y las participantes tienen ya también muchísima experiencia para comentar y han visto algunos de estos procesos que voy a mencionar. Así que Laura, bueno, buenas tardes. Sí, no, solamente agregar, porque no lo aclaré, que sí, como estamos sí, en un WebEx Conference, bien, digamos, tenemos el chat activo, de modo que en la perfecto. medida que vos vayas exponiendo, vamos a promover que los estudiantes puedan volcar algunas preguntas. Vamos a sistematizarlas como equipo docente y cuando vos digas, en los momentos que podemos recuperar algunas inquietudes, comentarios, reflexiones, todo lo que quieran volcar en el espacio del chat, Del chat. ¿sí? Ahí va. Perfecto. Sí, y si me tienen que frenar, por ahí porque capaz que con la presentación no los veo, me dicen y frenamos y aclaramos lo que sea necesario, no hay ningún problema. Bueno, voy a compartir una breve presentación con algunas imágenes que nos van a ayudar a mostrar algunos procesos. Y bueno, yo esta presentación la titulé para la charla de hoy, la expansión urbana, dificultades y perspectivas para el abordaje de las áreas de transición urbano-rural y específicamente mi idea es trabajar un poquito más con el periurbano marplatense. Como decía Lucía, estas áreas de expansión urbana son áreas bastante complejas porque no son campo, no son ciudad, están ahí en el medio y ahí, yo siempre digo, en esas áreas es como el patio de atrás de una casa donde ponemos todo aquello que no queremos tener dentro de nuestra casa, ¿no? Y aparecen otros elementos que pueden jerarquizar también estas áreas de transición. Entonces son zonas muy complejas, muy heterogéneas, y bueno, ahí también se manifiestan gran parte de las desigualdades de ese desarrollo urbano capitalista que mencionaba Lucía antes de comenzar. Hay un geógrafo latinoamericano que por ahí algunos de ustedes han leído, conocen, que se llama Milton Santos y dice, las ciudades tienen espacios luminosos y espacios opacos, y bueno, y muchas de estas zonas, de estas áreas opacas, a veces se localizan justamente en estas áreas de expansión o en estas áreas periurbanas. Y como para meternos en el contexto general de las ciudades latinoamericanas, contarles que, bueno, América Latina y el Caribe es una de las regiones más urbanizadas del mundo. Tenía en la década del 80 un 65% de la población viviendo en áreas urbanas, en el 2010 el 79%, y hoy ya estamos en un 81-82% de la población vive en áreas urbanas. Si bien si nosotros midiéramos la superficie que ocupa el territorio rural y el urbano, vamos a ver que el urbano es muchísimo menor, lo que sí tiene es una impronta muy fuerte, porque es donde vivimos la mayor parte de la población y es donde se concentran gran parte de las problemáticas con las que nos enfrentamos cotidianamente. Pero bueno, ese crecimiento urbano, esa expansión urbana, sobre todo pensando en el contexto latinoamericano, no se da en las mejores condiciones, sino que hay situaciones de desigualdad social, de vulnerabilidad. Por ejemplo, si tenemos en cuenta que el 73% de la población de América Latina vive en bajos niveles de elevación y está expuesto a situaciones como por ejemplo las que puede implicar el cambio climático o situaciones de degradación ambiental, por ejemplo,
podemos pensar que menos del 15% de las aguas residuales tienen algún tipo de tratamiento antes de ser vertidas a un cuerpo receptor, o que menos del 2% de los residuos se reciclan o se reutilizan. Podemos hablar de un contexto crítico, pero también hay inequidad y hay pobreza. Los niveles de pobreza son altos, pero los de inequidad también. En América Latina tenemos las ciudades más desiguales del mundo, entre las diferencias entre los que tienen mucho y los que tienen pocos, promovidos por estos procesos de desarrollo urbano que mencionaba Lucía. Y también tenemos situaciones de violencia, de inseguridad. Pensamos que alrededor de 40 ciudades de las 50 más peligrosas de todo el mundo están en América Latina. Entonces, nuestras ciudades, estas ciudades latinoamericanas, representan un desafío muy fuerte para la gestión urbana, la gestión de ciudades, la gestión ambiental, la gestión del hábitat. Hay países como por ejemplo Argentina, Uruguay, donde más del 90% de su población es urbana. Y estas ciudades crecen, pero no solamente crecen en la cantidad de habitantes, sino también crecen en sus dimensiones. Acá podemos ver algunas imágenes con las huellas urbanas. Las huellas urbanas le decimos a la superficie construida de las ciudades, cómo ha ido aumentando a través del tiempo en estas ciudades que tienen más de 9 millones de habitantes. Y ahí podemos ver, por ejemplo, que en México, que es el primer grafiquito, entre el 80 y el 2010, por ejemplo, la población creció 1,3 veces entre la década del 80 y 2010. Pero la mancha urbana, esa superficie construida, creció 3,6 veces en 30 años. Creció mucho más que la población. San Pablo, Río de Janeiro, tenemos más del 20, del 30% de la población ha crecido habitando esas favelas en zonas de riesgo ambiental, de riesgo de inundaciones, de derrumbe. También tenemos la ciudad de Buenos Aires, que también manifiesta desde la década de los 90 un crecimiento significativo y un cambio en los patrones de urbanización, en donde vemos cómo crece esa tercera corona metropolitana con sectores de altos y bajos ingresos en territorios muy próximos entre sí, hablando, ¿no?, de un proceso de metropolización distinto y que está ocurriendo en casi todas las ciudades latinoamericanas. Lima, Bogotá, tenemos un crecimiento informal sobre las áreas rurales. En la medida que la ciudad crece, hay tierra productiva que se va impermeabilizando y que se va convirtiendo en ciudad y que deja de ser productiva, deja de ser productora de alimentos. Sin embargo, si bien ahí les mencioné las ciudades que tienen más de 9 millones de habitantes, las ciudades que hoy más están creciendo no son estas grandes, sino son las intermedias. Estas intermedias, que varía, por supuesto, la definición de ciudades en cada uno de los países, pero que si tomáramos un rango de entre 100.000 y 2 millones de habitantes, esa población urbana se multiplica por 6 y por 8. Pero la mancha urbana, esta superficie construida, se multiplica por 12 o por 16. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, en este gráfico, cómo son las proyecciones de superficie de suelo urbano en América Latina y el Caribe entre el 2000 y el 2050, y vemos cómo el suelo urbano va creciendo, pero sobre todo va creciendo a más bajas densidades. Si vemos, por ejemplo, este es un gráfico que lo tomé de un atlas de crecimiento urbano de la Universidad Torcuato Di Tella, vemos en las diferentes regiones de Argentina, vemos la Patagonia, la región pampeana, Cuyo, el NEA, el NOA, la región metropolitana de Buenos Aires, cómo vamos comparando el crecimiento anual poblacional con el crecimiento anual del área urbana construida, y vemos que el área urbana construida es muchísimo mayor a la del crecimiento poblacional. Si comparamos el crecimiento en diferentes aglomerados urbanos argentinos, yo acá tomé un caso, pero esto vamos a ver que es una situación que se repite en el resto de las ciudades. Vamos a ver que, por ejemplo, en Gran Posadas y Candelaria, en 3 tiempos distintos,
podemos ver cómo en 20 años la superficie construida se incrementó un 170,6 veces, la población un 56,9 y la densidad disminuyó un 41,9. ¿No? Podemos ver cómo esa mancha va creciendo cada vez más. Y si nosotros comparamos los dos periodos distintos, un tiempo 1, los 90, tiempo 2, los 2000 y tiempo 3, 2000, 2008, podemos ver cómo en el primer periodo crece, crece mucho más la población que en el segundo periodo. Sin embargo, en ese segundo periodo disminuye más la densidad y aumenta la mancha urbana. Si nosotros actualizamos estos valores, a ver que ahí está, si podemos ver Gran Posadas, por ejemplo, entre el 2006 y el 2016, vamos a ver cómo esa densidad que yo antes había marcado acá de 54 habitantes, cómo desciende a 41 habitantes por hectárea, y los vacíos urbanos en 10 años crecieron el 5,81%, es decir, hay mucha tierra vacante que va quedando en el medio. Bueno, ¿y cuáles son las implicancias de esa expansión? Porque decimos, bueno, ¿cuál sería el problema de toda esta expansión con estos espacios vacantes? Bueno, por un lado, podemos hablar de estas potenciales afectaciones negativas sobre el cinturón agrícola productivo. Ustedes saben que en las inmediaciones de las ciudades encontramos diferentes actividades productivas rurales que abastecen de alimentos frescos a las ciudades. Por supuesto, esa superficie agrícola, esa superficie que tiene suelos productivos, se pierde y da lugar a un espacio totalmente impermeabilizado y totalmente improductivo. Pero por otro lado, tenemos problemas asociados a un consumo energético, asociado a los recorridos y las grandes distancias que por supuesto, demanda esta expansión, y el tiempo insumido en los desplazamientos. Cada vez tardamos más tiempo en llegar a nuestros lugares de residencia, de nuestro trabajo, y además tenemos un consumo energético que es muy importante, mucho más fuerte que en una ciudad, en un modelo de ciudad un poco más compacta. Pero por otro lado, y esto es lo más importante desde mi punto de vista y seguramente desde la medicina también, tenemos un costo de extensión de los servicios básicos y de las infraestructuras viales tan grandes que rara vez una ciudad los puede llegar a afrontar, ¿no? En una superficie tan dispersa. Y ahí es donde nos encontramos con los problemas de dotación de infraestructura básica, como pueden ser los servicios de agua potable o de saneamiento básico. Esto seguramente va a comprometer el acceso a estos servicios y las problemáticas de salud implicadas con la ausencia de estos servicios. Entonces, estos problemas que decíamos hoy de la expansión urbana, podemos como tener grandes grupos de problemas ambientales. Por un lado, aquellos que tienen que ver con la incompatibilidad de los usos de suelo. En esas áreas que se van expandiendo, que se van extendiendo, tenemos usos que no siempre son compatibles, y esto genera conflictos entre actores. ¿Por qué? Porque vamos a tener, por ejemplo, áreas residenciales conviviendo con sectores industriales, con actividad minera, con actividades agrícolas, con basurales, y esto, por supuesto, va a generar conflictos. Por otro lado, vamos a tener procesos de contaminación, como por ejemplo esto que les comentaba, de áreas urbanas residiendo con basurales, por ejemplo a cielo abierto. A su vez, hay una insuficiencia, como les decía, de infraestructura y de servicios que pueden dotar a esta población en expansión, y esto hace que la población se vuelva más vulnerable a la exposición ante determinadas situaciones de riesgo, como por ejemplo fumigaciones con agroquímicos, contacto con basurales, con vectores. Y a su vez, en estas áreas también hay procesos de fragmentación y de especulación inmobiliaria. Tenemos la convivencia de sectores de alto poder adquisitivo viviendo en barrios cerrados y en las proximidades asentamientos de carácter precario que han sido de alguna manera expulsados del centro de la ciudad y que se radican en estas áreas periféricas.
Y también tenemos explotación de recursos naturales, como pueden ser canteras de rocas o minería de suelos, suelos para determinadas producciones agrícolas. Y toda esta convergencia de problemáticas ligadas a la expansión se manifiestan con mayor frecuencia en lo que le llamamos las áreas periurbanas, esas áreas de transición y de interfase entre el campo y la ciudad. Estas áreas periurbanas, como dice Andrés Barsky, son heterogéneas y son dinámicas, y como las define este autor, dice: el periurbano supone el abordaje de un complejo territorial que expresa una situación de interfase de difícil definición conceptual y de limitación espacial, que cuenta con la desventaja de que es, en cuanto a objeto de investigación, un territorio resbaladizo, en situación transicional, en permanente transformación o con expectativas de ser transformado, frágil y susceptible de nuevas intervenciones, ¿no? O sea, cuando queremos abordar estas áreas nos vamos a encontrar con un montón de problemáticas que tienen que ver con la conceptualización del propio objeto de estudio. Entonces, los paradigmas de abordaje clásicos con los que nosotros abordamos el campo y la ciudad no nos sirven para estas áreas de interfase rural-urbana o urbano-rural, ¿no? Entonces, hablamos de diferencias significativas en los modelos tradicionales, donde pensábamos antes en un modelo de oposición, una cosa es el campo y otra es la ciudad, a uno de sobreposición, en donde lo urbano se mezcla con lo rural, donde no se llega a distinguir, donde hay partes o sectores de la ciudad que se vinculan más fuertemente con ese entorno urbano y hay otras que tienen más familiaridad con ese entorno rural. De la dependencia y subordinación pasamos a la complementariedad e interacción de funciones, de las relaciones inerciales a las relaciones dinámicas, de los límites claros a los límites difusos, de la ubicación puntual a una ubicación zonal o difusa, de las áreas diferenciadas a estas áreas de interfase, de un espacio homogéneo, como es el campo y la ciudad, a un espacio bien heterogéneo, donde es muy difícil ver dónde empieza uno y dónde termina el otro. Estas áreas complejas que yo les menciono y que digo son áreas periurbanas, hay diferentes perspectivas para poder abordarlas. Algunos autores hablan de una perspectiva ecológica, que quienes se familiaricen más con la ecología se define como un ecotono entre campo y la ciudad, como un ecosistema urbano que tiene algunos servicios o funciones del campo y otros de la ciudad. Desde una perspectiva urbanística, podríamos definir este periurbano como la función que ocupa o la función que tiene para la ciudad, que puede ser proveedor de alimentos, proveedor de materias primas, pero a su vez es el depósito de la basura, ahí es donde tenemos nuestros rellenos sanitarios o de nuestros basurales. Y también hay otra perspectiva que es más socioeconómica, que se centra sobre todos los conflictos que se dan entre los actores de este espacio. A nosotros nos gusta hablar de una perspectiva ambiental que se centra en esas interacciones entre la sociedad y la naturaleza, y que adquieren características particulares que exceden a las que tradicionalmente son las de la ciudad y las que son del campo. Y así, desde esta perspectiva ambiental, podemos ver cómo ese periurbano lo podemos definir como un gran sistema de interacción entre un subsistema ecológico que funciona como un soporte de recursos, de materias primas, de efluentes, y un subsistema socioeconómico que se vale de esos recursos, de ese hábitat, de ese espacio, y en esas interacciones muchas veces se generan desajustes y problemas que les llamamos ambientales. Bueno, y aquí tenemos el partido de General Pueyrredón, tenemos la ciudad de Mar del Plata, y lo que podemos ver es que seguramente hay gente que es de Mar del Plata, y hay por ahí otros compañeros y compañeras que son de otras localidades. Mar del Plata es una aglomeración de tamaño intermedio que, de acuerdo a las últimas estimaciones que se realizaron para 2021, tendría unos 680.000 habitantes aproximadamente.
Por supuesto que la mayor parte de la población es urbana y se concentra en la ciudad de Mar del Plata, pero un dato interesante es que en esa área periurbana, que ahí la pueden ver marcada con un verde oscuro, vive más o menos el 20% de la población del partido. Y si nosotros comparamos, por ejemplo, los datos del crecimiento urbano entre el último periodo intercensal que se realizó, el partido creció, la población del partido, perdón, creció un 9,7%. Pero la población del área periurbana, que es esta que está delimitada con verde, creció un 41,2%. O sea, podemos ver la fuerte dinámica poblacional, y por supuesto eso también se manifiesta en el territorio que tiene esta zona de transición o esta zona de interfase. Si nosotros, por ejemplo, miráramos la expansión urbana en Mar del Plata, vamos a ver diferentes periodos, que por ahí si después les interesa podemos caracterizarlos un poco más, pero lo más importante es que la conformación de ese espacio periurbano tiene justamente que ver con esa expansión de la ciudad de Mar del Plata, donde hay diferentes momentos, por ahí dos primeros momentos en donde no se concibe o no pareciera haber un periurbano, y ya en el tercer momento, que es entre el 19 y el 53, podemos ver que con la construcción de la Ruta 2 se intensifica el turismo y comienza la actividad hortícola. Ahí podemos hablar de un primer inicio de la conformación de esa área periurbana. Luego, en otro corte 4, podemos ver cómo se construyen en esta etapa, entre el 50 y el 70, cómo se construyen los grandes edificios, se incrementa la actividad industrial, también continúa la actividad hortícola. Otro momento en un corte 5, donde se desacelera un poco la expansión, se consolida la actividad hortícola como parte de ese periurbano marplatense, y un tercer momento donde podemos ver que continúa ese proceso de expansión urbana, sobre todo en los grandes ejes de comunicación, la Ruta 11 hacia el norte a sur, Ruta 226, Ruta 2, Ruta 88. Y lo que podemos ver es que se destaca sobre esas vías de comunicación y en los intersticios que quedan en su interior, esa convivencia de sectores sociales diferentes, distintos, diversos, con un desarrollo urbano que ha sido totalmente desigual a lo largo del tiempo. Si miramos, por ejemplo, algunos datos de expansión urbana en la ciudad de Mar del Plata, este es un gráfico también que es un atlas de la Universidad de 3 de Febrero, podemos ver como, por ejemplo, el área urbana construida es la que ocupa mayor superficie, pero tenemos un área suburbana construida y un área rural construida que es menor. Pero si miramos ese crecimiento que se ha dado, en este caso entre el 90 y el 2010, que es el último censo que hoy tenemos finalizado, podemos ver cómo esas áreas de completamiento y densificación, que son estas en verde de aquí abajo, aumentaron en el periodo un 43,3%. Pero estas áreas de expansión urbana crecieron un 97,8%, y el crecimiento discontinuo, que hace aumentar esa mancha urbana, creció un 344,5%. Entonces vemos cómo Mar del Plata responde también a estos patrones que habíamos mencionado en las ciudades latinoamericanas, en donde lo que crece es la mancha urbana. Ahora bien, un desafío interesante para nosotros fue tratar de definir dónde termina la ciudad, ¿no? ¿Dónde termina la ciudad y dónde empieza el periurbano? ¿Y dónde termina el periurbano y dónde empieza el área rural? Teniendo en cuenta que estos espacios tienen una fuerte dinámica. Y un concepto interesante que nos ayudó a poder delimitar ese espacio es la definición de Morello, que habla del periurbano como un ecotono, en donde dice el periurbano es una discontinuidad de servicios que ofrece el campo y que ofrece la ciudad. Entonces, en el espacio urbano, por ejemplo, tenemos agua por red cloacal, red pluvial, pavimento, que va disminuyendo hacia los espacios rurales.
En cambio, en los espacios rurales tenemos otro tipo de servicios, como la transformación de energía solar en alimentos, el reciclado de nutrientes, la absorción y descomposición de contaminantes, la absorción y retención de agua en el suelo, la absorción de dióxido de carbono, cómo estos servicios se entrecruzan en el área periurbana, y vamos a ver que a veces predominan más unos que otros, y ese periurbano va a ser diferente de acuerdo a los diferentes sectores de la ciudad. En este caso, lo que nosotros hicimos para Mar del Plata, que no es un criterio válido para cualquier ciudad, sino es lo que establecimos para Mar del Plata, que por supuesto es un criterio discutible y que puede retrabajarse, es tomar dos servicios de saneamiento básico como es el agua potable y la red cloacal. Nosotros decimos, bueno, el agua y las cloacas son servicios esenciales básicos que una ciudad debiera tener, y que, teniendo en cuenta que en el partido de General Pueyrredón más del 90% de la población tiene estos servicios, necesariamente son esenciales y deben tener los dos para ser considerada área urbana. Esto es independiente de lo que nos digan los códigos, porque a veces los códigos no están adaptados a la realidad territorial, sino que de pronto fueron pensados en un momento, y todos sabemos que normalmente esto cuesta que se actualice. Entonces lo que hicimos fue delimitar ese límite interno como una línea en donde vemos que hay amanzanamiento y están estos dos servicios. Y por supuesto podemos ver cómo ese límite se fue corriendo a lo largo del tiempo en 3 momentos, y que también eso es variable, y que también eso se va a modificar. Y luego tenemos un límite externo, que es mucho más difícil de delimitar a través de un criterio específico, que es el límite periurbano rural, ¿no? ¿Dónde establezco ese límite? Porque recién decíamos, no es un límite concreto, real, sino que es una zona, y lo que hicimos fue tratar de establecerlo hasta donde llega la agricultura intensiva, y las áreas residenciales, que podemos decir, la agricultura intensiva es una actividad esencialmente periurbana, que es hortícola, frutihortícola, y por supuesto hasta donde llegan las áreas residenciales. Y también podemos ver cómo este límite externo fue cambiando y fue variando en el tiempo. ¿Qué pasa en estas áreas periurbanas? Lo que podemos ver es que hay dinámicas físico-naturales que son distintas. No es lo mismo el periurbano en el norte que en el sur, que las áreas serranas, que las áreas de valles y cauces de arroyos. El soporte de actividades es diferente, la dinámica de esos sistemas son diferentes, y lo que nosotros hicimos fue definir ambientes a partir de la conceptualización de unidades de paisaje distintas, y podemos ver que las potencialidades y las limitaciones para diferentes usos varían con el tiempo, y que los efectos y las consecuencias no son las mismas en una u otra unidad. Pero también a esa dinámica físico-natural le sumamos una dinámica demográfica que tiene que ver con ese crecimiento poblacional que se da de manera diferencial. Por supuesto que se da de manera diferencial en todo el partido y también en el área urbana, pero acá nos preocupa el periurbano porque es donde más dinámica hay y donde se manifiestan las diferencias. Acá hay unos mapas donde nosotros lo que hicimos fue calcular un índice de condiciones de habitabilidad en base a diferentes variables que tenían que ver con la calidad sanitaria, con la calidad educativa, con la presencia de determinados servicios, con las condiciones habitacionales al interior de la vivienda, con ese entorno. Lo que hicimos fue generar un índice de condiciones de habitabilidad y compararlo, por ejemplo, con las tasas de crecimiento demográfico en el último periodo intercensal. Lo que vimos, de manera general, es que las diferencias se intensificaron en el tiempo, y que si comparamos la década del 90, podemos ver que esos contrastes son mayores. Acá es 2001-2010, pero si hacemos un periodo antes vamos a ver que esas diferencias se intensifican cada vez más, que tiene que ver, como decía Lucía al comienzo, con un modelo de desarrollo, y que al intensificarse esas diferencias vamos a ver sectores con altas tasas de crecimiento urbano en zonas periféricas y asentamientos precarios, pero también esas tasas van a ser altas en lugares donde
residen sectores de altos ingresos en urbanizaciones cerradas, ¿no? Y que conviven en las proximidades de ese mismo espacio. Acá podemos ver un mapa que es de la red Mar del Plata Entre Todos, donde está la localización de villas y asentamientos en la ciudad de Mar del Plata, y podemos ver que en esas periferias urbanas no están todos localizados los que hay, y podemos ver que adquieren una extensión muchísimo mayor que las áreas urbanas. Pero también tenemos grandes dinámicas de actividades y grandes dinámicas de usos. Los usos van a cambiar con muchísima más intensidad que las áreas que son prácticamente urbanas. Entonces vamos a tener áreas verdes, con áreas residenciales abiertas, vamos a tener áreas productivas, áreas hortícolas, áreas a campo, áreas bajo cubierta, vamos a tener algunas zonas ganaderas en esos intersticios, y esas actividades van a ir cambiando, y cuando la renta del suelo genera más beneficio económico, el loteo que la producción agrícola, empezamos a ver que hay reconversión de esos espacios, y esos espacios que tradicionalmente se dedicaban a actividades productivas, como la agricultura, la ganadería, la horticultura, al ser más redituable la venta del suelo urbano, vamos a ver cómo empiezan a aparecer esos usos residenciales asociados a determinadas inversiones de capital inmobiliario que intensifican esos contrastes en estas áreas en transición. Pero por otra parte tenemos en estas áreas una vulnerabilidad que le llamamos normativa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos aquí en el partido el Código de Ordenamiento Territorial con áreas urbanas, áreas complementarias y áreas rurales. Las áreas urbanas tenemos algunos indicadores urbanísticos que las definen, que las redefinen. Eso es independiente, después tenemos que ver si eso se respeta o no se respeta, pero que existen. Tenemos áreas complementarias y tenemos áreas rurales que a veces los usos es más difícil que estén delimitados, cuáles son los usos permitidos, los usos prohibidos. Y en estas áreas periurbanas, por ejemplo, de acuerdo con el código, algunos sectores son áreas urbanas, ya sean intraejidales o extraejidales, y tenemos a su vez diferentes tipos de áreas en toda esa mancha periurbana. Tenemos áreas que llamamos complementarias en general vinculadas a los servicios, y tenemos áreas rurales. Entonces, para gestionar, para intervenir estos espacios periurbanos, nos encontramos con algunos vacíos normativos que hacen difícil tomar decisiones sobre estos espacios. O sea, acá no cambia un indicador urbanístico, lo que cambia de pronto es un uso permitido y un uso prohibido, y bueno, eso hace que sea más difícil gestionar estas áreas que son tan diversas. Entonces, lo que nosotros intentamos hacer en el marco de un proyecto de investigación fue tratar de caracterizar la complejidad territorial reunida en estos espacios, y para eso decimos, es esencial tener un enfoque integral y un abordaje sistémico, y por supuesto interdisciplinario, es decir, la ciudad no es solo objeto de estudio de la planificación urbana o de la arquitectura, también desde la geografía, si queremos, de la ecología, de la medicina. ¿Por qué no? Si en las problemáticas que se manifiestan en estos espacios necesitan esencialmente de múltiples perspectivas para poder abordarlo. Y ahí lo que nosotros hicimos fue caracterizar un poco desde esta perspectiva de sistemas cuáles son los sistemas que interactúan o los subsistemas con los cuales tenemos que trabajar en estas áreas periurbanas. Y ahí tenemos, por ejemplo, un subsistema físico, que es un poco el soporte de las actividades y proveedor de recursos, que también hay un subsistema que se mantiene físico, que es natural, pero que también hay un subsistema físico, pero que está construido, que es donde está toda la infraestructura de servicios, por ejemplo. Tenemos un subsistema digestor, le decimos digestor porque ahí es producto de todo el metabolismo urbano. Tenemos los basurales, rellenos sanitarios, sitios de tratamiento de los efluentes cloacales, pero todo esto está superpuesto con un subsistema urbano residencial,
y un subsistema sociocultural que es parte de ese subsistema urbano residencial, pero que a su vez articula con un subsistema productivo que es agrícola intensivo, agrícola extensivo, es industrial, es turístico. Toda esa diversidad convive en este espacio complejo con mayor o menor intensidad. Y también la interacción de todos estos subsistemas genera diferentes problemáticas que si nosotros las miramos a las causas de adentro, del interior al exterior, podemos ver como grandes causas de las problemáticas, como pueden ser el deterioro de las condiciones de vida, el deterioro de las condiciones ambientales, la ausencia o deficiencia de la provisión de infraestructura y servicio, el deterioro de las condiciones económicas y productivas, tienen patrones comunes de causa, como puede ser la ausencia de planificación, las políticas sectoriales, la ausencia de controles, bueno, no se contempla muchas veces la adecuación entre lo que sucede y la normativa específica, la ausencia de políticas de desarrollo productivo o de integración de políticas que integren ese desarrollo productivo y la inserción laboral, ¿no? Y estas múltiples articulaciones generan una serie de problemas que es necesario dar respuestas en la gestión o las intervenciones de ese territorio. Lo que nosotros hicimos, a partir de toda esta conceptualización, de toda esta mirada compleja del periurbano, fue tratar de definir sistemas territoriales diferentes que nos permitieran comprender esa diversidad en las áreas periurbanas. Y para eso tomamos en cuenta la vocación del suelo para usos futuros. Y ahí delimitamos sistemas de interés ecológico, sistemas de interés productivo y sistemas de interés urbano turístico. No quiere decir que el sistema delimitado tenga una única vocación, pero sí que una es la que predomina por sobre las otras. Y a partir de la definición de unidades de paisaje, de las actividades desarrolladas y de la posible evolución, de la infraestructura y los servicios presentes, de las condiciones de habitabilidad de la población, de la importancia de los impactos y los problemas ambientales y de los usos potenciales y de cómo pensamos que podría evolucionar ese sistema, lo que hicimos fue definir sistemas territoriales diferentes en ese periurbano y un poco estos elementos que tomamos en cuenta en esa definición tienen que ver con todos esos subsistemas que caracterizamos antes. Y así, tampoco quiero entrar en detalle, por ahí si les interesa en particular podemos conversarlo, les puedo pasar algún material al respecto. Definimos 16 sistemas diferentes en ese periurbano, algunos con unos 7 que son donde predomina lo urbano, residencial y turístico, unos 4 donde son sistemas ambientales que tienen un componente eminentemente productivo, y tenemos 5 sistemas que tienen un interés ecológico porque todavía preservan algunas de las cualidades naturales de esos sistemas, y lo que hicimos fue definir para esas unidades diferentes estrategias de intervención. Algunas son áreas a refuncionalizar, otras son áreas a preservar y proteger, otras son áreas a recuperar, otras a densificar, otras a revitalizar y proteger, otras a consolidar, otras a rehabilitar y cualificar, ¿no? Cada una de estas áreas necesita intervenciones y demanda estrategias diferentes para poder pensar ese espacio. Es decir, estos sistemas territoriales conforman bases diagnósticas necesarias para la gestión del periurbano y permiten formular estrategias, políticas y acciones acordes con los principios de sustentabilidad. Y esto, por supuesto, requiere de otros enfoques a los que tradicionalmente manejábamos, ¿no? Para trabajar las estrategias de gestión de la ciudad sin pensar en estas áreas de interfase. Entonces acá creemos que el abordaje integral es sumamente necesario, es necesaria la interdisciplinariedad, y un concepto que hoy está muy en boca de todos es el de la sustentabilidad de las ciudades. Entonces, ¿qué enfoques podemos adoptar para pensar la gestión de las ciudades? Bueno, un enfoque interesante es hablar de sustentabilidad. Tampoco quiero teorizar sobre la sustentabilidad, porque es un concepto que está bastante utilizado, que hoy
se adjetivan muchas situaciones con este concepto de sustentabilidad, pero sí me interesa decir que la sustentabilidad, cuando pensamos en las ciudades, no la abordamos solamente desde una perspectiva ecológica, sino que también pensamos en la sustentabilidad desde una perspectiva económica, como una relectura de la productividad, desde una perspectiva social, como una relectura de la habitabilidad, y una sustentabilidad política como una relectura de la gobernabilidad, pensando en los procesos participativos. Es decir, cuando pensamos en la ciudad desde la perspectiva de la sustentabilidad, y sobre todo en estas áreas de interfaz urbano-rural, trabajar la sustentabilidad entendida desde sus múltiples dimensiones. Hoy esas múltiples dimensiones las van a ver reconocidas en estos, seguramente lo han visto en todos lados, estos iconos con los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Estos objetivos aparecieron en 2015 en la cumbre de la ONU en Nueva York para pensar la nueva agenda, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y podemos ver que estos objetivos no se centran solamente en criterios ecológicos, sino que también involucran criterios económicos, productivos, sociales y políticos, ¿no? Pensar la sustentabilidad desde sus múltiples perspectivas. Cuando hablamos específicamente de las ciudades latinoamericanas, podemos hacer referencia a este objetivo 11, que se propone lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Existen muchas iniciativas que proponían abordar la sustentabilidad de las ciudades desde estas perspectivas de sustentabilidad, aunque recién, digamos, desde 2015 se piensa directamente en este objetivo 11. Hay una iniciativa que les voy a mencionar porque participó Mar del Plata en esta iniciativa, que es la de Ciudades Emergentes y Sostenibles, donde define esta iniciativa del BID a una ciudad sustentable, sostenible, como aquella que ofrece una alta calidad de vida de los habitantes, minimiza los impactos al medio natural, cuenta con gobierno local y con capacidad fiscal y administrativa para mantener su crecimiento económico y llevar a cabo sus funciones urbanas con participación ciudadana. Fíjense cómo cuando pensamos en esa ciudad sustentable, pensamos en las múltiples dimensiones de la sustentabilidad, no solamente en la ecológica. Y en 2011 aparece una iniciativa del BID que se implementó en diferentes ciudades latinoamericanas, que es la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles, en donde esta iniciativa define las fases de una ciudad con un núcleo metodológico y luego un núcleo de intervención. Entonces, en este núcleo más metodológico, lo que se hace es diagnosticar el estado de cada una de las ciudades latinoamericanas que participan de esta iniciativa, definir un conjunto de indicadores de sustentabilidad para poder medir en qué estadio está esa ciudad, y luego generar desde una perspectiva participativa algunas propuestas para luego ser implementadas a partir de diferentes líneas de financiamiento. Acá podemos ver las ciudades que participaron de esta iniciativa. Mar del Plata se integró en 2012 y la metodología define 3 dimensiones de la sustentabilidad: la urbana, la fiscal y de gobernabilidad, y la ambiental y cambio climático, que vamos a ver que no son otra cosa que una integración de las dimensiones de sustentabilidad que ya les había mostrado anteriormente. Estas 3 dimensiones, a su vez, de acuerdo con esta metodología, se dividen en 23 temas, luego en subtemas, y luego se establecen un conjunto de 120 indicadores que después se fueron corrigiendo y se fueron ampliando para medir cuán lejos o cuán cerca estamos de objetivos de sustentabilidad. Acá podemos ver cómo aparece la iniciativa en 2011 y cómo se fueron incorporando al programa hasta 2017 77 ciudades, y vamos a ver que, bueno, Mar del Plata se integra
en 2012 hay un programa que es el programa regular que tiene el BID para esta iniciativa, y hay otros programas que son adicionales y que se asocian a esa iniciativa, pero que no están directamente financiados por el BID. Aquí lo que se hizo en aquel momento fue un diagnóstico de la situación de Mar del Plata en base a todos los indicadores que contemplaba la metodología, y se detectaron un conjunto de temas más críticos que tienen que ver con la vulnerabilidad, con el transporte, con el manejo del gasto, y que serían como los puntos clave a tener en cuenta. Sin embargo, y ahora viene ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con las áreas periurbanas? ¿Qué pasa? Cuando analizamos los indicadores que propone el BID con esta metodología para las ciudades latinoamericanas, vemos cómo Mar del Plata está en una situación bastante beneficiosa respecto del contexto y del resto de las ciudades latinoamericanas. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros miramos las áreas que se contemplaron en la iniciativa, podemos ver cómo claramente se circunscriben a un sector que es, digamos, tiene mucho que ver con esa área urbana, y que estas áreas de borde, estas áreas periurbanas, estas áreas de expansión, no se tuvieron en cuenta. Entonces lo que nosotros hicimos fue tratar de tomar estos indicadores que el BID propone para la ciudad y que se aplicaron a esta área que yo ahí les mostré anteriormente, poder aplicarlos a Mar del Plata, pero integrando esas áreas periurbanas. Entonces fue un poco un desafío metodológico, porque lo que hicimos fue generar un índice de sostenibilidad a partir de algunos datos cuantitativos, con datos que estuviesen disponibles a nivel de unidades espaciales, que en este caso tomamos los radios censales, que era la información disponible intraurbana que teníamos y que era común a casi toda la ciudad. Construimos un índice y lo que hicimos fue analizar la distribución espacial de ese índice. Sin entrar en detalles metodológicos, que no vienen al caso, salvo que les interese puntualmente, podemos ver que si incluimos toda esa área periurbana, esta área en expansión, esta área periférica, donde aparecen estas intervenciones distintas, públicas, pero también privadas y estatales, ¿no?, que tienen falta de control del Estado, podemos ver cómo aparecen en rojo estos espacios y cómo estos indicadores nos dan de manera crítica. Y a su vez, si nosotros en esa construcción del índice lo que hacemos es hacer como un sacabocado y recortar el área urbana y dejar solo el área periurbana, podemos ver cómo ese periurbano no es igual, no es todo rojo, ¿no? Los índices, normalmente los máximos y los mínimos, en el cálculo de los índices, se determinan a partir de los máximos y mínimos del conjunto de datos analizados, ¿no? Entonces, para el conjunto de datos analizados, cuando hablábamos del urbano y periurbano, vamos a ver que hay un fuerte contraste entre lo urbano y lo periurbano, pero si sacamos del análisis lo urbano, podemos ver que ese periurbano no es igual y que manifiesta diferencias muy importantes. Podemos ver en verde, por ejemplo, la zona de Sierra de los Padres, o un radio censal donde aquí se localizan, por ejemplo, todos los barrios cerrados, que dan valores más altos, y podemos ver zonas más rurales o con asentamientos precarios, como Nuevo Golf, Parque Independencia, donde empiezan a aparecer estos asentamientos precarios, donde son las zonas más críticas de nuestro periurbano. Entonces decíamos, bueno, no está bien comparar realidades, o sea, se pueden comparar realidades diferentes en el contexto de ciudades latinoamericanas, pero siempre es importante volver a los datos de base para definir las estrategias de intervención, ¿no?, a nivel urbano y a nivel intraurbano. ¿Qué pasa? Los indicadores van a comparar realidades diferentes, contextos distintos y también percepciones distintas. También la disponibilidad de la información de base es diferente en los diferentes países. Y por otro lado, la escala en la que se formulan los indicadores que propone el BID muchas veces impide detectar situaciones críticas a la escala intraurbana, por ejemplo, en estas áreas periurbanas que decíamos, y esto demanda la definición de nuevos indicadores o bien el ajuste de los existentes. En este caso, nosotros de los 120 indicadores solamente pudimos tomar 34, que eran los que podíamos mapear a esa escala seleccionada.
y tomamos dos de las dimensiones, porque la fiscal y la que tiene que ver con gobernabilidad se nos hacía muy difícil establecer diferencias al interior. Y este modelo que implementamos, con los ajustes, por supuesto, en la escala, nos permitieron deducir cuánto una unidad espacial, en este caso el radio censal, se aleja o se acerca del concepto de sostenibilidad dentro del universo considerado. Para cerrar y como para abrir más lugar al debate y a la charla con ustedes, acá les quería mostrar un mapita donde podemos ver en rojos, en marrones, las zonas de mayor dinámica de la ciudad de Mar del Plata, y en el gráfico que está al lado hay un esquema sintético del plan estratégico propuesto para Mar del Plata en 2013, que es el último plan estratégico, ¿no? Normalmente, muchas de las acciones que tienen lugar se planifican en este espacio que pareciera ser más luminoso y que la mirada de Mar del Plata está pensada siempre desde el centro y no desde estas periferias que son tan importantes, donde los problemas son complejos y que necesariamente demandan estrategias de intervención, y por supuesto tenemos muchísimas problemáticas como ahí las he enunciado, y no son el centro de las políticas y de la gestión. Entonces, por eso, de alguna manera, lo que pretendía hacer en esta presentación era mostrar toda esa complejidad que, bueno, se nutre de diferentes trabajos que fuimos haciendo a lo largo del tiempo, y para tratar de darle esa importancia a estas áreas de borde que normalmente están invisibilizadas en las estrategias de intervención o gestión, ¿no? Entonces me parecía que era importante, que era un espacio también para reivindicarlas y para que desde las diferentes disciplinas podamos intervenir y trabajar en estos espacios. Gracias, Laura. Bueno, sí, complejo, complejo pero interesante. Sí, pensaba que otros años, cuando trabajamos el tema del desarrollo urbano, que hay mucho de lo que expusiste en el inicio, nos fue arrimando nada, las cuestiones conceptuales que como kit de herramientas para arrancar el tema son necesarias y creo que fueron muy claras, pero también, como decís vos, digamos, también es una enorme oportunidad poder problematizar, digamos, y hacer foco en el espacio periurbano, sobre todo, y, digamos, poniéndolo en diálogo con la medicina, por lo que implican estos costos en la extensión de los servicios básicos, la infraestructura urbana, como señalabas, porque, bueno, digamos, acá los compañeros estudiantes ya han podido acercarse a hacer algunos relevamientos sobre las áreas programáticas de los efectores de salud y han podido, digamos, identificar déficit, ¿no?, de infraestructura urbana y un suelo que no siempre está consolidado en relación a estos servicios básicos. Y entonces, bueno, empezar a hacerse la pregunta, ¿no?, de cómo esto, nada, después acarrea problemas de salud que, recurrentes y que no se resuelven, o que no, digamos, o que sí, que no se resuelven solamente con un tratamiento médico, sino que, como decís vos, exigen de un planeamiento del suelo urbano a otra escala, ¿no? Así que Totalmente. me parece que esta visibilización que vos haces hoy de estos espacios en transición es sumamente importante. Em, por otro lado, nada, esto creo que también está bueno cuando uno puede ver a través de todo este proceso metodológico, ¿no?, todo ese proceso de investigación y de involucramiento en relación a los espacios de toma de decisión, ¿no? O sea, poder elaborar material para que desde la política pública y los espacios de toma de decisión haya el material suficiente para elaborar estrategias, ¿no?, que Exacto. respondan a esto que fuiste eh, diagnosticando, digamos. Pero también eso, como que es posible el abordaje, que es complejo, pero que eso no significa que sea inabordable, sino que requiere eso, de múltiples dimensiones conjugadas, ¿no? Por eso también este concepto que traes de sustentabilidad de las ciudades, integrando
todos estos aspectos, digamos, estas dimensiones de lo ecológico, lo social, lo político, lo económico, están bastante en línea con la perspectiva que asumimos en esta unidad de aprendizaje para hacer la lectura de todos del proceso salud, enfermedad, atención, cuidados, digamos. Siempre convocamos al pensamiento complejo y a ver las relaciones entre esas múltiples dimensiones. Esto lo traigo a colación en función de lo que venimos viendo, ¿no? Está Eh, buenísimo lo que decís, porque si no uno se queda con esta idea de que la sustentabilidad es eminentemente ecológica, ¿no? Y bueno, el concepto de sustentabilidad ha evolucionado a lo largo del tiempo, ha ido cambiando. Y hoy la multiplicidad de dimensiones implicadas en el concepto hace que necesariamente el abordaje tenga que ser interdisciplinario y multidimensional, como vos bien mencionabas. eh, Acá está Caro, Caro es Hola, Caro. compañera y con quien fuimos armando, fue tomando nota de algunas preguntas. Solamente doy pie a la primera, Caro, Dale. porque creo que está bueno recuperar, a mí también no que me quedan inquietudes, pero sí me parecía como que estaba bueno reforzar la pregunta de este desfasaje, o no sé si es desfasaje, digamos, pero entre lo que significa, lo que muestra, ¿no? El crecimiento de la marcha urbana, pero con baja densificación. Y tratar de entender qué procesos han llevado a eso, digamos. ¿Qué significa esto de que capilariza la mancha urbana, pero digamos que en términos poblacionales no es tan densa como la que uno conoce en el centro de la ciudad, ¿no? Entonces, ¿cómo Exacto. se fue dando eso? ¿Por qué motivos? Y hay una compañera ahí, que a lo mejor sirve como punta, la primera que, Lara Medina, que preguntó, ¿esto se relaciona a la gentrificación? Mm, Trajo ella, ¿no? Asociando con el texto de Raúl Fernández Wagner, que es uno de los textos que les claro, propusimos como bibliografía. claro. Bueno, en realidad ese proceso de expansión tiene que ver con una dinámica urbana de la búsqueda de suelo urbano para poder radicarse y para poder vivir y para construir su propia vivienda, ¿no? Tiene que ver directamente con procesos espontáneos de personas que habitaban en la ciudad y que el valor del suelo ha crecido tanto, como seguramente lo va a explicar todo esto mucho mejor Rece de lo que lo puedo explicar yo el miércoles, me imagino, porque él trabaja específicamente eso, pero este valor del suelo diferencial hace que personas tengan que radicarse o que busquen otros sitios para poder habitar en la periferia a menores costos, ¿no? Y muchas veces esto hasta es promovido por el Estado, no digo que sea directamente, pero por ahí sí indirectamente. Entonces yo, por ejemplo, pienso en los planes Procrear, ¿no? Por supuesto digamos, como planes, me parece que está buenísimo el acceso a la vivienda y todo eso, pero ¿qué pasa? Al pensar el plan directamente desde la vivienda o del terreno en determinados valores, es muy difícil encontrar en la zona urbana, en las áreas más centrales, valores del suelo acorde con la posibilidad de acceso de la población, ¿no? Entonces empieza a aparecer el crecimiento de estas periferias, que por supuesto cada uno busca un terreno que pueda habitar, que pueda comprar y que pueda poblar. Pero paralelamente, esto se vincula con otros procesos de urbanización, como por ejemplo la urbanización cerrada, en donde hay las tierras, como bien decíamos hoy, como valor agrícola es muy bajo y que loteándose y vendiéndose a sectores de altos ingresos aparecen emprendimientos cerrados también poblando esa periferia, ¿no? Que se compran a muy bajo costo y se venden a alto costo a partir de un montón de insumos, de amenities, de servicios que se ofrecen en esos espacios, ¿no? Entonces, también esto va de la mano de algunos crecimientos espontáneos. Yo siempre cito el ejemplo, por ejemplo, por ahí son muy chicos los que cursan la carrera, pero bueno, en la crisis fuerte que tuvimos en 2001, por ejemplo, hizo que mucha población que por ahí estaba ubicada o que alquilaba en las áreas más centrales, a partir de la crisis, vio comprometida su situación y tuvo que radicarse en las áreas periféricas por el costo de la vivienda, el costo del suelo, el costo de los alquileres más baratos.
Y este crecimiento que podemos decir es como espontáneo o está movido por algunos capitales específicos, hace que no exista planificación y que nos encontremos con todas estas deficiencias o estas debilidades en los servicios que vos mencionabas, ¿no? La búsqueda de suelo más barato, accesible, a más bajo costo, es parte de ese gran proceso de expulsión de las ciudades hacia las áreas periféricas. Yo no lo relacionaría con el proceso de gentrificación, porque el proceso de gentrificación tiene más bien que ver con procesos de renovación urbana, en donde la población no participa y que expulsa, pero como que se circunscriben a determinadas áreas de renovación. Acá estos procesos no tienen áreas de renovación, es más espontáneo aún y se da por la propia dinámica y por el propio crecimiento de la población en esas áreas periféricas, buscando un espacio donde habitar acorde al costo accesible, ¿no? Al costo al que la población puede acceder. No establecería ese vínculo tan directo con el proceso de gentrificación porque eso se vincula a otro concepto. Pero sí es un área que tiene una gran transformación y donde los costos en general son más baratos o también existen espacios vacantes o tierras que pueden ocuparse, existen ocupaciones de tierras fiscales o de tierras que es muy difícil localizar a sus dueños, ¿no? Que por ahí viven en otro lugar y también esos terrenos son ocupados, como seguramente lo habrán visto en las experiencias que han hecho en territorio. Creo que, perdóname, Sí, que a lo mejor la asociación con esta noción de gentrificación viene de la mano, digamos, pensando en en la dimensión social, ¿no? De estos sí. procesos que bueno, creo que en el texto de Raúl Fernández Wagner, ellos lo que leen es que el capital financiero, digamos, ha logrado, digamos, multiplicar sus rentas invirtiendo en ese periurbano también con la aparición de estas locaciones cerradas, ¿no? Barrios, clubes de campo, country, digamos, con esas distintas nominaciones y formas, pero entonces estableciendo una convivencia, ¿no? No tan Ujú. convivencia, pero una convivencia, digamos, bastante inequitativa en relación justamente al acceso a los servicios y a la infraestructura urbana, en un periodo en el que a lo mejor uno siempre se lo figuraba así, ¿no? Más carente. Y sin embargo Totalmente. ahora es como una convivencia, ¿no? Entre estos distintos accesos al suelo urbanizado. Exacto. En lo personal, justo para las fechas que vos señalás, quiero decir para los años, ¿no? 2001-2002, pude participar de un proyecto de investigación que trabajaba desde la perspectiva de las relaciones interclases, Ujú. esa convivencia, ¿no? En el periurbano entre, digamos, la población que habitaba los barrios cerrados y toda la población periférica que se asentaba en otras condiciones. Y bueno, creo que forma parte, digamos, de esta otra dimensión que es necesario analizar sobre estos espacios en transición, ¿no? Porque a veces, digamos, en transición, digamos, o en crisis, porque están ahí como Sí. eclosionando, también a veces se hacen mucho más transparentes los desafíos, ¿no? Que tenemos Ujú. todavía como sociedad para poder integrarnos y convivir en mejores condiciones. Y a lo mejor ahí aparece, ¿no? La idea de esto de la gentrificación que creo que aparece enunciado en Sí, Wagner. sí, por ahí Eh, yo entiendo que el proceso de gentrificación alude a otras cuestiones conceptuales. De todas maneras, por ahí lo que se puede hacer es resignificar a la luz de estos procesos, ¿no? Pero no en su esencia, a eso me refiero. bien, No es gentrificación, pero sí posiblemente podamos resignificar ese concepto a la luz de estos procesos que vos mencionás, pero no en sí concebidas como la gentrificación, como la definición per se de este concepto. bien. ¿Querés seguir, Caro, con las preguntas? Sí, ¿Le parece? bueno, esto que conversamos recién da respuesta a una pregunta que planteó Lara, y ella misma destaca esto de pensar la sustentabilidad en relación a las diferentes dimensiones, ¿no?, que se van planteando. Y en relación a estas dimensiones, tenemos una pregunta acá de Melanie. Ella pregunta, ¿podrías repetir, Laura, por favor, cuál es la perspectiva ecológica con respecto al abordaje de lo periurbano?
Sí, ¿en relación a la sustentabilidad o en relación a la definición del límite? Entiendo que No lo aclara, Melanie. bueno, Si estás, Melanie, lo podés aclarar acá en el chat. Si no, abordamos. porque No. me parece que me parece que ella se refiere a a la delimitación del límite entre lo urbano y lo periurbano. Se me ocurre que a eso tiene que ver. Bueno, Acá nos contesto está eso y diciendo de que última que me diga. había una Sí, diapo que hablaba de las 3 perspectivas. sí, exacto, sí, sí, es del límite, exacto. El periurbano, desde una perspectiva ecológica, se define como un ecotono campo-ciudad. Cuando nosotros hablamos de ecotono en ecología, hablamos de un ecosistema en transición. Por ejemplo, de la pampa al espinal, va a haber especies de la pampa que van a ir desapareciendo para aparecer otras del espinal, ¿no? Entonces, ese punto de intersección entre el campo y la ciudad lo podemos definir como un ecotono. Y lo que yo decía es que desde esta perspectiva ecológica, entendiendo el periurbano como un ecotono entre campo y ciudad, lo que nosotros decíamos, bueno, desaparecen algunos servicios que tienen que ver normalmente con las ciudades, como es el agua de red, las cloacas, el gas, el desagüe pluvial, el pavimento, y empiezan a aparecer otros servicios como tiene que ver con la transformación de la energía solar en alimentos, el reciclaje de nutrientes, la provisión de agua. Entonces, ¿cómo ahí se entrelazan estos sistemas urbano y rural? Y desde esta perspectiva ecológica, el periurbano es un ecotono, dice Morelo, es un ecotono, es un ecosistema en transición entre el campo y la ciudad. Esa era la idea de ecotono. Y lo que yo decía, que si bien nosotros no abordamos el periurbano desde una perspectiva netamente ecológica, sino que trabajamos con esta idea ambiental y de sistemas territoriales de interacción sociedad-naturaleza, la definición de ese límite interno urbano-periurbano, la conceptualización de Morelo nos había sido muy útil porque habíamos tomado dos servicios esenciales como eran el agua de red y las cloacas para decir, bueno, esto para nosotros es esencial que esté en el área urbana y si no está, estamos ya en este ecosistema en transición. Esa era un poco la idea y la conceptualización del periurbano como un ecotono. Bien. Acá nos agradecen la respuesta. Te Ah, agradecen la buenísimo. respuesta. Tenemos otra pregunta de Valeria Jajaravilla. No, bueno, nos hace 3 preguntas en una. Nos dice, ¿hay planes estratégicos a futuro? ¿Por qué el último fue en 2013 y quién los financia? Mirá, no sé si hay planes estratégicos previstos. No, la verdad que no lo sé en este momento. Normalmente los planes estratégicos aparecen a partir del financiamiento de los organismos internacionales, como puede ser el BID que yo mencionaba o el Banco Mundial, que, digamos, las ciudades acceden a esos planes estratégicos a través de un financiamiento específico que en la mayoría de los casos tiene que reembolsarse y se formulan estos proyectos. La experiencia, Mar del Plata tuvo dos muy fuertes, uno en el año 2005 y este que menciono en el 2013, pero que se formulan a veces desde una perspectiva más o menos participativa, pero la realidad es que se hicieron algunas intervenciones concretas, pero rara vez se cumplen con todas las expectativas propuestas. Hay un hecho que es muy común, sobre todo en las ciudades latinoamericanas, es la adopción de estos planes estratégicos para intentar justificar algunos proyectos que ya estaban en cartera y a partir de ahí se financian con estos financiamientos que traen los organismos internacionales. Por ejemplo, todo lo que es el relleno sanitario que se hizo en Mar del Plata tiene que ver con un financiamiento que viene a partir de la formulación del plan estratégico. Pero, por ejemplo, Calles para Todos de Güemes también tiene que ver con esta iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles, donde supuestamente se hizo un diagnóstico y donde supuestamente se llegó a la conclusión de que eso era importante para la ciudad, ¿no? Entonces, a veces es muy difícil determinar qué es lo que realmente forma parte de ese plan estratégico y sirve a la ciudad y qué cosas son las que sirven para implementar o para financiar proyectos que pasan por otro lado y que esto justifica poder realizar la inversión, ¿no? Ahí es donde los procesos participativos muchas veces son cuestionados
en estos mecanismos. Esto sucede en las distintas ciudades, no es que sucede solo en Mar del Plata. Pero no, hasta donde yo sé, no hay, digamos, no hay previsto por el momento algún plan estratégico en particular. A los planes estratégicos pueden acceder, pueden bajarse de internet o yo les puedo pasar los links para poder acceder cuáles eran los proyectos. Normalmente son muy generales y, como ya les digo, normalmente se circunscriben a determinadas áreas centrales y las periféricas se dejan un poco de lado, históricamente se han dejado de lado. Bien, antes de por ahí dar un cierre a esta jornada, quiero ver si hay alguna otra pregunta, porque por ahora las contestaste todas. No sé si hay alguien que quiera realizar alguna pregunta. Sí, por acá tenemos otra pregunta de Vale. Nos pregunta, ¿los barrios privados colaboran de alguna manera a la urbanización de los barrios lindantes? No, en absoluto. Que ahí también está, ¿no? La estrategia como Estado de pedir algunas cuestiones por ahí eh, a cambio de determinados beneficios. Pero la realidad es que no. No, a Es veces más, lo algunos único que a se veces ve, al revés, algunos servicios se extienden para dar respuesta a estos barrios privados y después la población claro. por la que pasa por el medio no tiene acceso a esos servicios. Quizás, bueno, uno que a veces se da es el tema de las vías, ¿no? O sea, para lograr mayor accesibilidad muchas veces se generan vías de acceso en condiciones, quiere decir, autopistas, rutas, ¿no? Ujú. Calles que se asfaltan, ¿no? Que a la larga impactan en el resto, pero a priori Claro. no es que están pensadas para, para garantizar cierta redistribución, ¿no? Ujú. De ese bienestar, sino, bueno, eh, ¿estará disponibles los powers de la clase de hoy? ¿Estarán disponibles? ¿Podemos Sí, compartir? por supuesto, La claro que idea, sí. nosotros claro, tenemos la clase ahora grabada y la podemos acompañar entonces del PDF que me Sí, por compartiste. supuesto. Sí, es hiper, creo que hay como algunas, hay que después hacer el esfuerzo de sintetizar en algunas nociones claves que son como estructurantes para empezar a ejercer este pensamiento que hoy nos propusiste, pero muy interesante, muy rico. Nosotros en experiencias anteriores, bueno, somos nosotras mismas en el equipo tratando, ¿no? De desandar estas nociones sin la experiencia, digamos, en vínculo con la intervención, ¿no? Que creo que es lo que hace rico también tu relato, el pensar que uno puede eso, generar propuestas para desandar o eventualmente para comenzar a planificar aquello que no ha sido planificado, que es también algo que problematiza el texto de Wagner, ¿no? O sea, estos Ujú. procesos que suceden en contextos de absoluta desplanificación, donde el rol del Exacto. Estado se sostiene ausente o connivente, ¿no? Digamos, con cierta connivencia con la situación, a veces incluso adecuando códigos de ordenamiento urbano pero a favor de intereses como muy sectoriales, ¿no? Exacto. Que, que no terminan de ser justos. Nosotros Ujú. ya la semana que viene trabajamos el tema de inequidades en salud y entonces todo esto que hoy describe, digamos, las características del suelo urbano, eh, empezamos a pensarlo en clave de distribución, o sea, es para Claro. todos y todas lo mismo. Y bueno, y creo que el mapa y la georreferenciación que hoy hiciste, digamos, de las características de nuestro suelo urbano en el Partido General Pueyrredón, pone muy en evidencia en qué condiciones, ¿no? De injusticia, si se quiere, Sí, se distribuyen, ¿no? Eh, sí, es ese totalmente. suelo urbano consolidado. Ellos tienen la bibliografía obligatoria, además del Raúl Fernández Wagner, tienen el texto tuyo, digamos, del Atlas Ah, Ambiental, sí, eh, claro. donde se hace la descripción detallada Ujú. del acceso, de cómo digamos, cómo es la distribución, perdón, la recolección de los residuos, ¿no? Exacto. El Ujú. tema de acceso a red de cloacas, red de agua potable, y como decía ahí, el suelo consolidado.
Así que creo que en ese combo vamos a lograr dejar alguna pregunta abierta. Ahí Bueno, Hablando de está preguntas, agradeciendo. hablando de preguntas, tenemos otra pregunta. Nos preguntan, sí. valga la redundancia, ¿cómo se produce la oposición y la sobreoposición? Y la sobreposición. Claro, yo cuando hablaba de cómo pasamos de un modelo de oposición campo-ciudad, ahora hablamos a un modelo de sobreposición, porque los usos no están del todo definidos, ¿no? No es que ciudad-campo, sino que hay una convivencia de actividades, una convivencia de usos. Entonces esa sobreposición es importante normarla. Un caso muy interesante que tenemos acá en General Pueyrredón es el caso, por ejemplo, de la aplicación de agroquímicos, ¿no? Donde ahí tenemos actividades rurales ligadas a la producción extensiva o intensiva de alimentos, que convive con sectores residenciales, institucionales, y hay una sobreposición, porque ese límite es difuso, entonces los efectos de una aplicación inciden en la salud de la población ahí residente, ¿no? Entonces, ¿cómo pensamos en, no es que termina acá y acá ya miro para el otro lado y no me pasa nada, sino cómo pienso esa interacción a través, por ejemplo, de normativa, pero la normativa por sí sola ya sabemos que no funciona. De hecho, acá tenemos hoy una ordenanza que prohíbe la fumigación en los 1000 metros, pero sabemos que esto no se aplica y que no es posible de aplicar así tal como está, ¿no? Entonces, cómo construimos colectivamente esa sobreposición para, eh, para poder garantizar las condiciones adecuadas y permitir el desarrollo de las actividades, ¿no? Entonces por ahí aparecen otros modelos, como la agroecología, la agricultura sustentable, o sea, empiezan a aparecer otros nuevos conceptos que nos ayudan a repensar esa interacción y esa sobreposición de modelos diferentes. Pero eso también requiere repensarnos en ese contexto de interacción. Bueno, parece que algunos por lo menos expresan aquí agradecimiento, que se engancharon y sí, quedamos todos acá, bueno, con nuevos temas para pensar y repensar mucho de lo que venimos transitando en la unidad de aprendizaje, a la luz también de, como decíamos al comienzo, ¿no? El hábitat que comenzó a ser el prevalente, el que elegimos o no, digamos, pero en todo caso el que estamos construyendo y que hay que revisar, Sí, a ver si podemos sí, y mejorar un poco. pensar la salud, ¿no? En estos espacios que seguramente las prácticas, las formas de abordaje, las realidades van a manifestar diferencias, ¿no? A partir de esa diversidad. Sí, sí. Bueno, 1.000.000 de gracias, Laura, Por y a favor. todos los estudiantes que estuvieron presentes, a, a las preguntas, que dispararon. Gracias. No, gracias a ustedes y por supuesto a disposición para cualquier cosa que necesiten, para cualquier material, para lo que pueda aportar, para algo que quieran compartir, por supuesto, bienvenido. Bueno, y a las compañeras también que estuvieron acá. Sí, Abran sus cámaras, así saludan a sí, Laura. está bien. Gracias, Laura. Estas son- Bueno, muchas Le gracias, pusimos chicas. cara a tus textos que venimos Sí. leyendo hace años. Bueno, muchas gracias Muchas por la gracias. invitación y bueno, ya saben que cuenta conmigo para lo que pueda aportar y bueno, a todos los y las estudiantes también muchísimas gracias por compartir este espacio. Bien, Nos que vemos. descansen. Un Igualmente, abrazo estamos en gigante. contacto. Muchas gracias. Chau, 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 chau.